La historia que representa esta imagen no es solo la de una gran embarcación antigua perdida en el tiempo, sino la de una obediencia absoluta en medio de un mundo que había perdido todo sentido de lo sagrado. El Arca de Noé surge en la Biblia como una respuesta directa de Dios ante una humanidad corrompida, violenta y espiritualmente muerta. Génesis describe que la maldad del hombre era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. En ese contexto oscuro, Noé aparece como una figura aislada, distinta, un hombre que caminaba con Dios cuando nadie más lo hacía. La orden de construir el arca no fue un proyecto simbólico ni una metáfora espiritual, sino una instrucción concreta, técnica y detallada que implicaba años de trabajo, fe inquebrantable y resistencia a la burla constante de su generación. El diseño del arca no fue dejado a la imaginación humana. Dios mismo dio las medidas exactas: 300 codos de largo, 50 de ancho y 30 de alto, lo que en términos modernos equivaldría aproximadamente a un barco de más de 130 metros de longitud. No era una nave elegante ni veloz, sino una estructura masiva, pensada para flotar y resistir, no para navegar. La imagen refleja esa forma robusta, casi industrial, con líneas rectas, paredes altas y una proporción que transmite estabilidad más que belleza. El material indicado fue madera de gopher, una madera resistente cuya identificación exacta aún se debate, pero que debía ser capaz de soportar humedad extrema, presión y el paso del tiempo. Cada tabla, cada viga, cada unión, era parte de un plan divino donde no había margen para el error humano. La construcción del arca debió llevar décadas. Durante ese tiempo, Noé no solo trabajaba con sus manos, sino que predicaba con su vida. Cada golpe de martillo era un mensaje silencioso de advertencia, cada día de trabajo una proclamación de que el juicio venía, aunque el cielo estuviera despejado y la tierra seca. La imagen de un arca levantándose en medio de una llanura árida resulta chocante incluso hoy. Imagina lo que significó para aquella generación que jamás había visto llover. El arca era una señal incómoda, un recordatorio constante de que Dios había hablado y que el tiempo de gracia se estaba agotando. La soledad de Noé no fue solo física, sino espiritual. Creyó algo que nadie más quiso creer. Un detalle crucial fue el recubrimiento del arca con brea por dentro y por fuera. Este acto tenía un propósito práctico evidente: sellar la estructura para evitar filtraciones de agua. Pero también encierra un simbolismo profundo, pues la brea cubría, protegía y aislaba lo que estaba dentro del juicio que vendría desde fuera. Nada que estuviera fuera del arca sobreviviría. Todo lo que estuviera dentro, sí. La imagen muestra una estructura cerrada, sin adornos, casi hermética, reforzando la idea de separación total entre salvación y destrucción. No había puertas múltiples ni salidas de emergencia, una sola puerta, colocada por Dios, que más adelante sería cerrada por Él mismo. Dentro del arca había niveles, compartimentos y orden. No fue un caos improvisado, sino una organización precisa para albergar animales de toda especie, provisiones para largos meses y una familia que sería el remanente de la humanidad. Esto implica conocimiento, planificación y disciplina. Noé no era solo un hombre de fe, sino también un administrador responsable de una misión imposible a ojos humanos. La imagen sugiere andamios, fases de construcción, trabajo progresivo, recordándonos que la obediencia a Dios muchas veces es un proceso largo, agotador y silencioso, sin aplausos ni resultados inmediatos visibles. El arca también representaba una línea definitiva. Mientras se construía, la puerta estaba abierta. Había oportunidad de arrepentimiento, de escuchar, de cambiar. Pero cuando llegó el día señalado, esa puerta se cerró y ya no hubo marcha atrás. La historia no habla de multitudes intentando entrar a última hora, pero el silencio bíblico sobre ese momento lo hace aún más inquietante. El diluvio no comenzó con lluvia suave, sino con la ruptura de las fuentes del gran abismo y la apertura de las cataratas de los cielos. El arca, vista desde fuera, pasó de ser objeto de burla a único refugio existente, pero ya era tarde para quienes la despreciaron. Esta imagen, aunque moderna en su representación, nos obliga a mirar más allá de la madera y las medidas. Nos enfrenta a preguntas incómodas sobre obediencia, advertencia, paciencia y fe, cuando todo alrededor contradice lo que Dios ha dicho. El arca no fue construida en un mundo religioso, sino en un mundo indiferente, y aún así se levantó tabla por tabla, día tras día, hasta quedar terminada exactamente como Dios lo ordenó.
Y lo más inquietante de esta historia no es el tamaño del arca, ni la magnitud del diluvio, sino el hecho de que, según las palabras de Jesús, así como fue en los días de Noé, así será también en los días del Hijo del Hombre. Y esa comparación abre una profundidad que todavía no hemos terminado de explorar. Cuando Jesús mencionó los días de Noé, no lo hizo para hablar de animales, ni de una antigua catástrofe natural, sino para describir el estado espiritual de la humanidad justo antes del fin. Dijo que la gente comía, bebía, se casaba y se daba en casamiento, viviendo con normalidad aparente, sin percibir que el juicio estaba a las puertas. Esa normalidad engañosa es uno de los aspectos más inquietantes de la historia del arca, porque revela que el peligro no siempre se anuncia con caos inmediato, sino con rutina, distracción y confianza excesiva en la continuidad del mundo tal como lo conocemos. El arca, mientras se construía, no interrumpía la vida cotidiana de nadie, pero sí la cuestionaba silenciosamente. Cada día que pasaba sin lluvia era interpretado por la gente como una confirmación de que Noé estaba equivocado, cuando en realidad era una extensión de la paciencia de Dios. Otro detalle profundo es que el arca no fue construida para salvar al mundo, sino para preservar una semilla. Dios no buscó reformar aquella generación, sino asegurar que la humanidad no desapareciera por completo. Noé y su familia no eran perfectos, pero eran obedientes, y esa obediencia fue suficiente para que Dios decidiera comenzar de nuevo a partir de ellos. Esto revela una verdad incómoda. La salvación bíblica no siempre implica multitudes. A veces implica un remanente pequeño que decide creer cuando todo el entorno empuja a la incredulidad. El arca, vista desde esta perspectiva, no es solo refugio, sino también frontera. Una línea que divide a quienes confían en la palabra de Dios y a quienes confían en su propia percepción del mundo. La duración del diluvio y del tiempo dentro del arca también encierra un mensaje poderoso. Noé y su familia no salieron inmediatamente después de que cesó la lluvia. Pasaron meses flotando, esperando, dependiendo completamente de Dios sin control alguno sobre su destino. El arca no tenía timón, ni velas, ni forma de dirigir su rumbo. Esto significa que la salvación no solo consistía en entrar, sino en permanecer, en confiar incluso cuando no se ve tierra firme, cuando el pasado ha sido destruido y el futuro aún no es visible. La fe de Noé no terminó cuando se cerró la puerta. En muchos sentidos, ahí fue cuando realmente comenzó. Cuando finalmente las aguas retrocedieron y el arca reposó sobre los montes de Ararat, el mundo que conocían había desaparecido. No quedaban ciudades, ni caminos, ni estructuras humanas. Todo rastro de aquella civilización orgullosa había sido borrado. El primer acto de Noé al salir no fue construir una casa ni reclamar territorio, sino levantar un altar. Este detalle es crucial, porque demuestra que entendió la magnitud de lo ocurrido. La supervivencia no era mérito humano, sino gracia divina. El sacrificio que ofreció no fue por miedo, sino por gratitud, y Dios respondió con un pacto, prometiendo no volver a destruir la tierra por medio de un diluvio, sellando esa promesa con el arco en las nubes. Sin embargo, la historia del arca no termina con esperanza sin advertencia. Aunque el mundo fue limpiado por las aguas, el corazón humano no fue transformado por completo. El pecado reapareció, las generaciones se multiplicaron, y la inclinación al mal volvió a manifestarse. Esto deja claro que el problema nunca fue solo externo, sino interno. El diluvio cambió el escenario, pero no la naturaleza humana. Por eso la Biblia presenta el arca como una sombra de algo mayor, una figura que apunta a una salvación más profunda, no de aguas físicas, sino del juicio eterno. El apóstol Pedro hace una conexión directa entre el arca y la salvación ofrecida en Cristo, afirmando que así como pocas personas fueron salvadas por agua, ahora somos salvados por una conciencia limpia delante de Dios. El arca, entonces, deja de ser solo una estructura antigua y se convierte en un mensaje vivo, vigente, que sigue interpelando a cada generación. La pregunta ya no es si el arca existió o cómo se construyó exactamente, sino dónde se encuentra hoy el refugio, y si estamos dispuestos a entrar cuando todavía la puerta permanece abierta, porque la historia demuestra que siempre llega un momento en que esa puerta se cierra, y ese momento nunca es anunciado con ruido, sino con silencio. Ese silencio del que habla la Escritura es quizá uno de los elementos más inquietantes de toda la historia, porque no se trata de un silencio vacío, sino de uno cargado de oportunidad. Antes del diluvio no hubo trompetas celestiales ni señales espectaculares en el cielo. Hubo tiempo,
advertencia constante y una construcción visible que crecía día tras día frente a los ojos de todos. El arca era el mensaje. Su sola presencia en medio de la llanura gritaba que algo definitivo se acercaba, pero la humanidad aprendió a ignorarla, a normalizarla, a convertirla en paisaje. Este patrón se repite una y otra vez en la historia bíblica y humana. Cuando una advertencia se prolonga demasiado, el corazón se endurece y la urgencia se diluye. El arca estuvo allí tanto tiempo que dejó de incomodar, y cuando dejó de incomodar, dejó de ser tomada en serio. También es importante comprender que Noé no construyó el arca desde una posición de poder o autoridad social. No era rey, sacerdote ni líder influyente. Era un hombre común, obedeciendo una orden extraordinaria. Esto rompe la idea de que Dios siempre actúa a través de grandes estructuras humanas. Muchas veces, lo hace a través de individuos aislados que simplemente deciden creerle. La fe de Noé no se sostuvo por resultados visibles, sino por convicción interna. No vio lluvia durante años, no recibió refuerzos, no tuvo confirmaciones externas, y aún así continuó. Cada generación posterior que lee esta historia se enfrenta a la misma pregunta silenciosa. ¿Obedecerías a Dios si no hubiera pruebas inmediatas de que tiene razón? El interior del arca también merece una reflexión profunda. Mientras afuera el mundo seguía su curso, dentro se preparaba la supervivencia de la creación. Animales de todo tipo, opuestos por naturaleza, convivían en un espacio cerrado sin destruirse entre sí. Esto sugiere que dentro del refugio de Dios, incluso lo que normalmente entra en conflicto encuentra orden. La provisión no vino del azar, sino de la previsión divina. Nada faltó, nada sobró. Todo fue calculado con anticipación, como si Dios hubiera previsto cada día de encierro, cada necesidad, cada momento de incertidumbre. El arca no solo protegía de las aguas, también enseñaba dependencia total. Cuando las lluvias comenzaron y el mundo exterior empezó a desaparecer bajo las aguas, el arca se convirtió en un testigo silencioso del juicio. No participó del caos, no luchó contra la tormenta, simplemente flotó. Esa imagen es poderosa. Mientras todo lo demás se hundía, el arca se elevaba, no por mérito propio, sino porque estaba construida conforme a la voluntad de Dios. Esto revela un principio espiritual profundo. Lo que Dios ordena no necesita competir con el mundo, solo permanecer fiel para mantenerse a flote cuando todo lo demás colapsa. La salvación bíblica nunca es ruidosa, pero siempre es firme. El largo encierro dentro del arca también debió ser un tiempo de confrontación interna para Noé y su familia. Sin distracciones, sin mundo exterior, sin futuro claro, solo quedaba la convivencia, la memoria de lo perdido y la espera. El arca fue refugio, pero también fue prueba. La fe que los sostuvo al entrar, tuvo que sostenerlos al permanecer. No podían salir cuando quisieran ni acelerar el proceso. Dependían del tiempo de Dios, no del suyo. Esta etapa rara vez se enfatiza, pero es clave, porque muchas veces las personas desean salvación sin proceso, refugio sin espera, promesa sin paciencia. Cuando finalmente la tierra volvió a aparecer, no fue inmediatamente habitable. El mundo estaba limpio, pero vacío, silencioso, irreconocible. Salir del arca no significó volver a la vida anterior, sino comenzar una completamente nueva desde cero. Esto implica responsabilidad. Noé no solo sobrevivió, recibió la tarea de repoblar, de cuidar, de transmitir memoria. El diluvio no fue solo un final, fue un reinicio cargado de consecuencias. Cada paso fuera del arca estaba marcado por la conciencia de que el mundo podía perderse otra vez si se repetían los mismos caminos. Por eso, la historia del arca no es solo pasado, es advertencia continua. La Biblia no la presenta como una fábula moral, sino como un patrón profético. Así como hubo una generación que ignoró la señal visible de su tiempo, también habrá generaciones que ignoren las señales del suyo. El arca, en ese sentido, no pertenece únicamente a Noé. Pertenece a cada época que decide escuchar o burlarse, creer o posponer, entrar o quedarse fuera mientras todavía parece que nada va a pasar. Y es precisamente ahí, en esa falsa calma, donde la historia del arca sigue hablando con más fuerza, dejando abierta una tensión que aún no se ha resuelto del todo. Esa tensión no resuelta es la razón por la cual la historia del arca sigue siendo incómoda incluso para el mundo moderno, porque no se limita a un evento antiguo, sino que plantea una lógica divina que se repite: advertencia, paciencia, decisión y consecuencia. El relato bíblico deja claro que Dios no actuó de forma impulsiva.
Antes del diluvio hubo un largo periodo de gracia, un tiempo extendido en el que la humanidad pudo observar, escuchar y elegir. La construcción del arca fue, en sí misma, un reloj espiritual avanzando lentamente, un conteo regresivo silencioso que nadie quiso leer. Esta paciencia divina no era indiferencia, sino misericordia, pero fue interpretada como debilidad o inexistencia de juicio, y ese error de percepción selló el destino de aquella generación. Otro aspecto profundo es que el arca no fue diseñada para ser ampliada en el último momento. No hubo extensiones de emergencia, ni cambios de plan cuando el diluvio comenzó. Esto subraya una verdad contundente: la preparación espiritual no se improvisa. Noé no pudo decir, abramos más espacio, cuando las aguas empezaron a subir, porque la obediencia tardía no reemplaza la obediencia anticipada. El tiempo de construir fue antes, cuando aún parecía innecesario. Esta lógica atraviesa toda la Escritura y confronta la mentalidad humana que siempre quiere reaccionar en lugar de prepararse. El arca estuvo lista antes de que fuera urgente, y esa es una de las lecciones más ignoradas de la historia. La puerta del arca merece una reflexión aún más profunda. La Biblia afirma que fue Dios mismo quien la cerró, no Noé. Este detalle revela que la salvación no depende únicamente del esfuerzo humano, sino de una acción divina final que sella el destino. Mientras la puerta estuvo abierta, la invitación existió, aunque nadie la tomó en serio. Pero cuando Dios la cerró, ni siquiera Noé pudo abrirla de nuevo. Esto elimina cualquier idea de favoritismo humano o de decisiones de último segundo. La puerta no se cerró por capricho, sino porque el tiempo asignado había concluido. Ese acto silencioso marca uno de los momentos más solemnes de toda la Biblia. Dentro del arca, el mundo seguía su curso invisible. Noé y su familia no veían el juicio, solo escuchaban la tormenta. Esto es importante, porque muchas veces la protección divina no implica comprensión total de lo que ocurre afuera. La fe se ejercita en medio de sonidos, movimientos y sacudidas que no siempre se explican. El arca se movía, crujía, flotaba sin rumbo aparente, y aún así permanecía intacta. No había control humano sobre la situación, solo confianza. Esa experiencia transforma la fe teórica en fe vivida, una fe que ya no depende de señales visibles, sino de la certeza de haber obedecido. El diluvio también redefinió el concepto de justicia. No fue una destrucción selectiva ni arbitraria, fue total. Todo lo que respiraba fuera del arca pereció. Esta realidad es dura, pero revela que el juicio divino no negocia con la corrupción generalizada. La Biblia presenta a Dios como paciente, pero también como justo, y el diluvio es una de las pocas ocasiones donde esa justicia se manifiesta a escala global. Sin embargo, incluso en medio del juicio, la misericordia estuvo presente en forma de refugio. El arca fue juicio para unos y salvación para otros, dependiendo de la posición que cada uno eligió frente a ella. Después del diluvio, Dios estableció nuevas reglas para la humanidad. Se introdujeron límites, responsabilidades y una conciencia renovada del valor de la vida. El pacto del arco iris no fue solo una promesa de no repetir el diluvio, sino un recordatorio visible de que el cielo y la tierra habían sido testigos de algo irreversible. Cada vez que aparece ese arco en el cielo, según la lógica bíblica, no solo tranquiliza al hombre, sino que también recuerda al hombre que la paciencia de Dios no debe ser confundida con ausencia de consecuencias. Lo más inquietante es que, a pesar de todo lo ocurrido, la historia humana volvió a repetir patrones similares. Con el paso de las generaciones, la memoria del diluvio se convirtió en relato, luego en mito para muchos, y finalmente, en objeto de burla o debate académico. Lo que una vez fue experiencia directa, se diluyó en distancia histórica. Esto demuestra que el problema nunca fue la falta de evidencia, sino la resistencia del corazón humano a someterse a una advertencia que exige cambio. El arca no falló como señal, fue ignorada. Por eso, cada vez que esta historia se vuelve a contar, no lo hace para satisfacer curiosidad histórica, sino para despertar conciencia. El arca sigue levantada en el texto bíblico, como una estructura inmóvil que atraviesa generaciones, desafiando a cada lector a ubicarse frente a ella. No pregunta qué tan informado estás, sino qué tan dispuesto estás a creer antes de que sea tarde. Y esa pregunta permanece suspendida en el tiempo, sin respuesta definitiva, porque la historia del arca, aunque comenzó con Noé, aún no ha terminado de decir todo lo que tiene que decir. Esa historia que parece antigua, sigue avanzando como una sombra que se proyecta sobre cada época, porque el arca no solo fue una construcción física, sino un principio espiritual que se repite.
Dios advierte, el hombre decide, y el resultado se manifiesta con una precisión inevitable. Con el paso del tiempo, la humanidad aprendió a reinterpretar el diluvio de muchas maneras, buscando explicaciones naturales, teorías geológicas o lecturas simbólicas que, en muchos casos, intentan suavizar el impacto moral del relato. Sin embargo, el núcleo del mensaje permanece intacto. Hubo un momento en que la maldad alcanzó un punto de no retorno, y hubo un hombre que creyó cuando creer no tenía sentido práctico alguno. El arca no se levantó porque el mundo la necesitara, sino porque Dios la ordenó, y esa diferencia lo cambia todo. La figura de Noé, vista con más detenimiento, revela una tensión constante entre lo humano y lo divino. No fue un héroe invulnerable ni un ser ajeno a las emociones. Tuvo que lidiar con cansancio, dudas, presión familiar y probablemente con el miedo silencioso de estar equivocado. Imaginar décadas construyendo una estructura gigantesca sin ver una sola señal de lluvia nos obliga a reconsiderar lo que significa fe real. Noé no tuvo una Biblia escrita, no tuvo testimonios previos, no tuvo comunidad que lo respaldara. Tuvo una palabra y decidió apoyarse en ella como si fuera suficiente. Esa fe no fue pasiva. Se expresó en trabajo constante, en disciplina diaria y en una obediencia que no dependía del aplauso ni de la aprobación social. La generación que observó el arca crecer también tuvo tiempo para reflexionar, pero eligió otro camino. La Escritura no describe grandes actos de oposición, sino algo más peligroso: indiferencia. No se levantaron ejércitos para destruir el arca, ni se organizaron debates públicos para refutar a Noé. Simplemente siguieron viviendo como si nada fuera a cambiar. Esa actitud es quizá una de las más recurrentes en la historia humana. La negación tranquila, la postergación constante, la idea de que siempre habrá más tiempo. El arca no fue rechazada con violencia, sino con burla y silencio, y ese silencio terminó siendo más mortal que cualquier ataque. Cuando las aguas comenzaron a subir, no hubo negociación posible. El texto bíblico no describe escenas dramáticas de arrepentimiento colectivo, pero el peso de lo no dicho es abrumador. El mundo que había ignorado la advertencia, enfrentó de golpe la realidad de haberla desechado. El arca, que antes parecía absurda, se convirtió en la única frontera entre la vida y la muerte, pero ya no era accesible. Este momento marca una verdad incómoda. Hay decisiones que solo pueden tomarse dentro de un tiempo asignado, y cuando ese tiempo termina, el arrepentimiento tardío no revierte las consecuencias. La puerta cerrada no fue castigo arbitrario, fue el resultado natural de una oportunidad prolongada que se dejó pasar. Dentro del arca, mientras el mundo se deshacía bajo las aguas, la vida continuaba de una forma extraña, suspendida entre el pasado que ya no existía y un futuro que aún no se podía ver. Cada día dentro de esa estructura fue una lección de dependencia absoluta. No había horizonte, no había control del rumbo, no había seguridad externa, solo la certeza de haber obedecido. Esa experiencia transforma la fe en algo más profundo que la convicción intelectual. La convierte en confianza existencial. El arca no solo salvó cuerpos, moldeó conciencias, redefinió prioridades y dejó una huella espiritual que marcaría a todas las generaciones posteriores. El mundo posterior al diluvio no fue un paraíso inmediato. La tierra estaba desolada, el silencio era total, y la tarea por delante era abrumadora. Noé y su familia no salieron a un escenario de celebración, sino a un mundo que debía ser reconstruido desde cero. Esto revela que la salvación no elimina la responsabilidad, la intensifica. Haber sobrevivido implicaba ahora vivir de manera distinta, recordar lo ocurrido y transmitirlo. El altar que Noé levantó fue más que un acto religioso, fue una declaración de memoria, un reconocimiento de que la vida había sido preservada por gracia y no por mérito humano. Con el paso de los siglos, el relato del arca se fue transmitiendo de generación en generación, adaptándose a distintos idiomas, culturas y contextos, pero conservando siempre su esencia. No es casualidad que prácticamente todas las civilizaciones antiguas conserven relatos de un gran diluvio. La memoria colectiva de ese evento parece haberse incrustado en la conciencia humana como una cicatriz histórica. Sin embargo, esa memoria, lejos de producir humildad permanente, muchas veces se transformó en mito distante, en historia desprovista de urgencia. El arca pasó de ser advertencia viva a ser objeto de curiosidad, y en ese tránsito perdió, para muchos, su capacidad de confrontar. Aún así, el mensaje sigue ahí, intacto, esperando ser leído con seriedad.
La historia del arca no se agota en el pasado porque toca una fibra universal. La relación entre advertencia y respuesta, entre tiempo y decisión, entre fe y obediencia. Cada vez que se vuelve a contar, no busca cerrar el relato, sino abrir una reflexión que incomoda, porque obliga a mirar no solo lo que ocurrió, sino lo que podría volver a ocurrir bajo otros nombres y otras formas. Y esa inquietud permanece flotando, como el arca misma sobre las aguas, sin hundirse, sin desaparecer, recordando que hay historias que no se cuentan para terminarse, sino para seguir hablando mientras todavía hay tiempo. Detente por un instante y no sigas de largo como hicieron muchos en los días de Noé. Esta historia no fue escrita solo para informar, sino para confrontar el corazón. Si algo en estas palabras te inquietó, no lo apagues ni lo postergues. Reflexiona con honestidad sobre tu vida, sobre tus decisiones y sobre aquello que has estado ignorando. Comparte este mensaje para que otros también despierten. Deja tu comentario y expresa lo que este relato provocó en ti. Aún hay tiempo para escuchar, para creer y para entrar en el refugio antes de que el silencio vuelva a cerrar la puerta.